¿Qué es una genuina independencia de una nación? En esos tiempos de globalización no hay naciones independientes por completo. Todas de una o de otra manera dependen del concierto de las naciones. Si bien lo que se establece como prioridades son algunas suficiencias, por ejemplo la suficiencia alimentaria o la suficiencia energética. Según el proyecto de nación, se busca la suficiencia en algo y eso da una mayor medida de independencia. En el caso concreto nuestro como país, no tenemos ni independencia ni suficiencia. Si bien somos productores de muchos productos, incluso a nivel mundial, destacados, aún eso no logra llenar por completo las necesidades de la nación. De tal manera que nuestra balanza de importaciones y exportaciones no es muy favorable. Pero, ¿qué es lo que da una genuina independencia a una nación? Y básicamente es un fenómeno de carácter cultural. La capacidad que tenga un país de ser el mismo, sin buscar copiar o imitar a otros contextos culturales. Esa genuinidad cultural que le da un país es precisamente lo que apunta hacia una genuina independencia. La lengua, la filosofía, el proyecto de nación, es lo que le dan a un país un perfil de genuina independencia. Así lo sintió la generación de la Reforma. Por eso nuestra Constitución de 1857 fue una constitución bastante clara en los propósitos nacionales. No obstante, la Guerra de la Reforma fue una manera en la que se pudo entender que no era el proyecto de todos los mexicanos. Era el proyecto de los liberales y de un gran núcleo de la población que entendía ese proyecto. Los conservadores, con otro sector de la población, quisieron experimentar mejor una monarquía. Y por eso se fueron al castillo de Mirabar a buscar un príncipe rubio de ojos azules que nos viniera a gobernar. Le hicieron un gran favor a México porque eso despertó el furor nacionalista de muchos mexicanos. Y empezaron a entender que como mexicanos se sentían más orgullosos de un presidente de pelo negro y piel oscura que de un rey rubio de ojos azules. No solamente era la cuestión física, sino lo que encarnaba. El proyecto de nación de Maximiliano no era tan malo para México, pero no era mexicano. El proyecto de Juárez brotaba de la entraña misma del pueblo. Por eso la gente lo supo defender con su sangre. Y cuando la intervención francesa pareció anegar de soldados europeos nuestro país, se levantaron soldados donde se cumplió como profecía la estrofa del himno nacional que dice: en cada hijo un soldado te dio. Y cada mexicano se sintió un soldado y cada mexicana se sintió una soldada para defender el país. De tal manera que nunca fueron dueños más que de la tierra que pisaban. Ya habíamos mencionado el dato que nos da en su obra México a través de los siglos, don Vicente Riva Palacio, de que en 3 años de intervención francesa hubo 1020 acciones de guerra, lo que representa casi una acción de guerra diaria. Eso nos da a entender claramente el índice de resistencia que el pueblo mexicano ofreció a la intervención francesa. Los mexicanos por fin se sintieron orgullosos de su nación. A pesar de ello, no se pudo detonar un desarrollo económico
de tal manera que se siguió dependiendo del extranjero y el desarrollo económico, aunque se presentó, fue con el hambre de los peones acasillados. Por eso el estallido de la Revolución de 1910 era el epílogo natural de una nación oprimida por los propios. La Constitución de 1917 se convirtió en la constitución más avanzada del siglo XX en su momento. Teníamos por fin un proyecto de nación bien claro, bien concreto, y aunque también hubo reacción conservadora, a través de un modus vivendi se pudo lograr paz social. Hubo desarrollo. La economía mixta en México se convirtió en un motor para el desarrollo nacional. Pero la globalización nos alcanzó y el neoliberalismo frenó el despegue de la economía nacional. Ahora estamos retados a recuperar nuestro perfil, pero sobre todo retados a que hagamos un aporte más profundo a lo que es nuestra mexicanidad. ¿Qué es lo mexicano? Y no nada más está en nuestra lengua, en nuestra manera de pensar y de vivir, sino está sobre todo a dónde queremos llegar. Como nación, ¿qué nos proponemos? Y hay un hecho real. Como nación, estamos en las manos de Dios, como todos los pueblos de la tierra. De tal suerte que, en el fondo, el problema es qué tan cerca estamos de Dios como nación. Y eso es muy importante, porque eso es lo que puede marcar la diferencia para el México de mañana. Muchos han orado porque México sea para Cristo. Suman legión los que han clamado al cielo pidiendo que México sea para Cristo. Y no me cabe la menor duda que llegará ese momento. Yo mismo he visto los grandes progresos que la fe cristiana ha tenido en estas tierras. Pero hay una tarea para la gente que nos profesamos cristianos. Y una tarea más importante todavía de lo que nos imaginamos, porque muchos quieren reducir nuestra tarea única y exclusivamente a la predicación del Evangelio, y aunque eso es sustantivo, olvidamos algo que es profundamente decisivo: el ejemplo, la congruencia. Una fe que esté apoyada por vidas transparentes, sólidas, congruentes. No necesitamos ser muchos para alumbrar este país con la luz de Cristo. Lo que necesitamos es ser gente congruente, gente verdaderamente honesta, gente que verdaderamente viva su fe con toda la intensidad que el Evangelio reclama. De tal manera que nuestra invitación a seguir a Cristo no solo sea un esfuerzo proselitista, sino sea realmente invitar a vivir un ejemplo. Había un viejo canto que decía: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy. Que ese canto lo pudiéramos transformar en realidad y decirle realmente a la gente así: yo he cambiado porque Cristo me ha cambiado. Dice la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para hacer nuevas cosas en este país se requieren hombres y mujeres nuevos,
mujeres y hombres nuevos que inviten a los demás a una novedad de vida plena de valores, de solidaridad humana, de fraternidad, en la que dejemos de ser el depredador de nuestros semejantes para convertirnos en su hermano. En que aquella vieja voz del Caín que decía, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, se reemplace por una profesión de fe en la que todos estemos dispuestos a auxiliar al que menos tiene, inspirados en el Evangelio, fortalecidos en el ejemplo de nuestro Salvador. Oramos. Te damos gracias, Señor, por un país que nos has dado, en el cual podemos vivir nuestra fe con entera libertad. Gracias, Señor. Y te pedimos por aquellos rincones de nuestra patria donde todavía se vive persecución, donde todavía los cristianos tienen que pagar el precio del desprecio, de los estorbos, de la persecución. Y te rogamos porque esta libertad que ahora vivimos llegue también a esos rincones de nuestra patria. Y te pedimos que sepamos ser un pueblo de hombres y mujeres nuevos, de mujeres y hombres nuevos, convocando al resto de nuestros compatriotas a una novedad de vida, siendo congruentes con el Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén.